Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a esta cita que tenemos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde con M-Learning de Desarrollo Empresarial con FENALCO. El día de hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial para compartir información muy importante para todos, relevante desde todo punto de vista para todos los que estamos aquí. El invitado de hoy es de la casa, miembro de la familia, José Flores, abogado, especialista en Derecho Laboral. José, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Muy agradecido realmente con la caja por brindarle esta oportunidad de compartir con ustedes pues un tema que realmente consideramos es de relevancia para, para las personas, teniendo en cuenta pues ciertas actualidades que se vienen presentando en materia en el campo del derecho laboral. Creo, pues, confío que el derecho laboral es una de las ramas del derecho que realmente tratamos cotidianamente en el país, muchos de nosotros, algunos en el ámbito o desde la experiencia como trabajador, algunos tenemos la experiencia pues ya de tener características de empleador. Sin embargo, se constituye pues tener la necesidad de tener algunas nociones así sea pues mínimas en materia del derecho laboral, porque realmente es un derecho pues que va evolucionando con el tiempo, se piden cada vez normas jurídicas en materia del derecho laboral que es importante estar actualizados en ellas y es necesario pues conocer siquiera las nociones básicas en el desarrollo de estas actividades, ya sea que las desarrollemos desde la parte de trabajador o que la desarrollemos con esta rama del derecho No te y preocupes, me lo además pues, reenvían a algunas sí. experiencias propias, algunas. Regálame un segundo, José. Creo que hay personas que tienen su micrófono abierto. Por favor, nos colaboran para cerrar los micrófonos para que nos podamos escuchar bien. Gracias. Adelante, José, qué pena. Ajá, sí, entonces, qué bueno es pues que tengamos siempre ese acercamiento con el derecho para que nuestra experiencia, como le digo, desde el ámbito, desde que lo tengamos, ya sea que desarrollemos actividades como empleadores o la desarrollemos como trabajadores, pues podamos realmente tener pues una noción más clara. Entonces vamos a ver algunos pequeños tips desde las generalidades, naturalmente para ver esos tips, sí quisiera compartir algunos pequeños aspectos generales del derecho laboral. Seguramente ya son de conocimientos de todos. De pronto es bueno entrar a profundizarlos o recordarlos y para quienes no sea de pleno conocimiento, pues sí tener esta noción. Entonces para eso pues he preparado una pequeña presentación que me voy a permitir compartir en estos momentos. Les agradezco me informen el momento pues en que ya se esté proyectando. ¿Ya la pueden ver? José, sí se ve, Sí, pero no en sí, se modo ve. presentación. Vale, sí, ya la voy a Ok, colocar en modo vale. presentación. Bien. Entonces, como les decía, vamos a ver unos pequeños tips del derecho laboral y naturalmente antes de ingresar pues a hablar de derecho laboral quisiera tocar pues algunos aspectos y en materia que vayamos desarrollando la charla, la dinámica es pues ir viendo esas generalidades, esos tips generales. Lo primero que debemos tener en cuenta es conocer pues qué es el derecho laboral.
La norma, pues, en términos, la doctrina nos ha venido definiendo el derecho laboral como una rama de la ciencia del derecho, pues aquí hace una definición, el derecho lo pone como ciencia, aunque hay hay corrientes de la doctrina sí que estudian si el derecho realmente es ciencia o no, pero una de las nociones o de los conceptos más acogidos es que ciencia es ciencia del derecho y la rama del derecho laboral, pues, es esa parte de la ciencia del derecho que tiene como objeto el estudio, pues, de la relación o el trabajo del hombre con sus relaciones contractuales, ya sea de carácter individual, colectiva, y el alcance, pues, de la seguridad social, indistintamente sean trabajadores al servicio del Estado, lo que llamamos trabajadores del servicio público, o particulares o del sector privado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho laboral va a regular las relaciones contractuales en materia de, de la relación del trabajo entre un empleador y un trabajador. A veces olvidamos realmente algunos aspectos muy importantes dentro del derecho laboral, como son los principios. Los principios realmente nos van a nosotros a ayudar a interpretar y a aplicar las normas del derecho laboral en estricto sentido, de manera pues que todas las actuaciones que se dan dentro de la relación laboral se lleven desde la base de la legalidad. Entonces, existen muchísimos principios dentro del derecho, pero para el caso del derecho laboral se han establecido un catálogo donde lo más importante que tenemos son el principio de favorabilidad, indubio pro operario, primacía de la realidad, estabilidad laboral, condición más beneficiosa, irrenunciabilidad, derechos adquiridos y el mínimo vital. Aunque ustedes no lo crean, estos principios se ven a diario en la relación laboral. Tal vez no estamos muy familiarizados con ellos desde el concepto, desde la legalidad de lo que es un principio, pero realmente a diario se presentan dentro de la relación laboral que nos permiten a nosotros tener en cuenta esa legalidad del derecho laboral. ¿Qué nos indica el principio de favorabilidad? El principio de favorabilidad nos va a indicar que al trabajador le serán aplicadas las normas que le son más favorables. Es decir, van a haber unas condiciones que se dan dentro de la relación laboral y cada vez que haya diferentes situaciones, el trabajador tiene derecho a que se le aplique las condiciones más favorables. El principio indubio pro operario, pues es una expresión que viene del latín, que indica que al trabajador se le va, cuando se presenten algunas dudas frente a la relación laboral, frente a la aplicación de determinadas circunstancias, casos, normas, se va a obtener la duda a favor del trabajador. Entonces, aquellos aspectos en que haya diferencia de interpretaciones frente a una norma, pues aunado al principio de favorabilidad, la duda favorece al trabajador. Primacía de la realidad. La primacía de la realidad, pues todos los principios son aplicables, pero la primacía de la realidad es uno de los principios que también se aplica cotidianamente y se da muchos en los escenarios judiciales y se da para aquellos casos en los cuales existe ciertas ritualidades entre el trabajador y el empleador, ciertos aspectos, acuerdos contractuales bajo unas modalidades o unas ritualidades específicas, pero la realidad es otra. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se da, por ejemplo, lo vamos a traer aquí a cotidianidad, más adelante lo vamos a desarrollar, cuando se celebra un tipo de contrato, ya sea laboral o civil, pero en la realidad la ejecución se da desde otro aspecto, desde otra naturaleza. Entonces, aquí va a primar, aunque el contrato se haya suscrito bajo una formalidad, lo que va a primar es lo que se desarrolla en la realidad, lo que realmente se está dando. La estabilidad laboral también la vemos a diario, pues es un derecho que aparece que todos los trabajadores tengan principalmente una estabilidad dentro de su relación laboral. La condición más beneficiosa, igual que el principio de favorabilidad, aplica a que siempre van a haber unas condiciones, unas normas que regulan ciertas condiciones o ciertos derechos que ya se están dando, pues se le aplicarán al trabajador aquellas que sean de mayor beneficio para él. La irrenunciabilidad aplica para ciertos conceptos laborales en los cuales el trabajador, ni aún prestando su consentimiento,
puede renunciar a esos conceptos que son derechos, como por ejemplo los aportes a la seguridad social. Mucha gente tiende a hacer en su relación contractual algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación sobre la forma en que se van a reconocer los pagos a la seguridad social. Pues estos están definidos en la ley y aún así sin acuerdo, aún así con el acuerdo, la voluntad de las partes, el trabajador no puede renunciar a esos derechos como tal. La norma, el principio sobre derechos adquiridos establece que cuando existan pues una gama o una serie de derechos que el trabajador durante la relación o el transcurso del tiempo o por la circunstancia de modo y también de lugar haya adquirido unos derechos dentro de esa relación laboral, no podrá, quitársele esos derechos que ya a los cuales tiene derecho, ya los ha adquirido, valga la redundancia. Entonces, muchas veces esto pasa, muchas veces cuando se dan cambios normativos que se establecen régimen de transición donde una condición modifica, una norma modifica ciertas condiciones que ya traía el trabajador. ¿Cuál es uno de los derechos adquiridos? Como por ejemplo cuando hicieron una modificación de las normas en materia pensional, que modificaron los aspectos de carácter pensional, entonces el legislador les reconoció a los trabajadores que ya venían cotizando, que ya tenían un número de semanas, esos derechos que ya habían adquirido durante el tiempo por el número de semanas cotizadas, para reconocer el beneficio de la pensión a una edad menor de la que iba a establecer el legislador cuando se cambió la famosa, cuando se aumentó el tiempo de pensión. Entonces, el llamado régimen de transición, pues respetó efectivamente esos derechos adquiridos. Y el mínimo vital muchas veces tendemos a confundir el mínimo vital con el salario mínimo, que son dos conceptos diferentes. El mínimo vital, pues si bien representa un factor económico, nos va a determinar a nosotros como aquella parte, proporción económica que sirve para el sustento de las necesidades básicas del trabajador. Ya habrán algunos conceptos igualmente ligados al mínimo vital que vaya a permitir la protección como tal. Para determinar cuándo existe un contrato de trabajo, el legislador pues ha establecido unos elementos. Existen unos elementos esenciales y unos elementos generales. ¿Cuándo hay elementos generales? Pues elementos generales es lo que aplica en un ámbito general, cómo se da en el campo general este tipo de elementos. Y esenciales cuando aterrizas esos elementos al caso particular. Todos los contratos dentro del ordenamiento jurídico tienen pues por generalidad debe estar revestido de capacidad, consentimiento y objeto y causa lícita. Capacidad quiere decir que las partes sean facultados por la ley para celebrar ese acto jurídico que es el contrato, que las partes sean capaces de obligarse como tal. Entonces, generalmente ya existen diferentes conceptos sobre la capacidad o diferentes aspectos que hay que tener en cuenta de capacidad, como es la mayoría de edad, si se trata de una persona jurídica, de que quien va a obligar a la persona jurídica tenga las facultades como representante legal o que el representante legal la haya transmitido a esa persona, pero que pueda actuar por la empresa. Entonces, eso hace relación al aspecto de la capacidad. El consentimiento, por el contrario, dice que todas las personas que presten voluntariamente su consentimiento para el contrato, para la ejecución de la obra, que ese consentimiento no puede ser viciado, que ese consentimiento realmente sea libre y voluntario para determinar en un objeto y una causa lícita. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente, una vez prestado la capacidad y el consentimiento, lo que lleva a las partes a contratar, pues se encuentra dentro del marco de lo legal, porque no se puede ejecutar contratos sobre ilegalidades, como por ejemplo, yo no podría desarrollar unas actividades para contratar a unas personas dentro de las labores del narcotráfico. Eso no podría ser admisible porque no es una causa lícita. Y más adelante no podría yo, por ejemplo, un trabajador no podría denunciar al empleador porque lo contrataron para traficar con X kilos de sustancias porque naturalmente es una causa y un objeto ilícito.
Cuando llegamos a los elementos propios del contrato, naturalmente antes de llegar a los elementos esenciales pasamos por los generales. Ya verificados esto, tenemos que identificar los elementos esenciales y encontramos tres elementos. Esto seguramente lo hemos escuchado muchas veces, que hay una actividad, una remuneración y una subordinación. La actividad, como su nombre lo indica, pues es la actividad que desarrolla el trabajador a favor de un empleador. Esas son las partes dentro de un contrato de trabajo, un trabajador y un empleador. Ese trabajo que ejecuta el empleado o trabajador, pues es la actividad. Esa actividad o como contraprestación de esa actividad, el trabajador recibe una remuneración que se llama salario. Salario, algunos le llamamos sueldo, pero la denominación, el salario tiende muchas veces a confundirse, más adelante lo voy a ver, con el contrato de prestación de servicio que algunos le llaman los honorarios. Los honorarios están establecidos específicamente para las obligaciones contractuales de carácter civil, mientras que las laborales hay que tener en cuenta que se llama salario. Esa actividad se da dentro del marco de una subordinación. Es decir, que la actividad que ejecuta el trabajador generalmente está subordinada a las órdenes que dicta el empleador. El empleador o cualquiera de sus representantes, porque generalmente los empleadores actúan a través pues, de representantes de la empresa, como son aquellos que ocupan dentro de la misma cargo de direcciones, cargo de coordinaciones, que tienen personal a su cargo. Entonces, si bien es cierto, un coordinador, un gerente, un jefe, no es la empresa, pues sobre él se están dando ciertas facultades para representar a la empresa frente a un grupo de trabajo. Entonces, el hecho de que el representante legal de la empresa no ejerza órdenes directas sobre un trabajador, no quiere decir que no haya subordinación, no, porque las está ejerciendo a través de sus representantes como los gerentes, los coordinadores, los jefes de áreas, entre ellos. Este contrato tiene unas características. Puede ser colectivo, puede ser bilateral, puede ser oneroso, conmutativo, sucesivo o individual. El colectivo, pues naturalmente se presenta en aquellos contratos donde puede ser varias partes que desarrollan las actividades a través pues, de las distintas organizaciones que tenemos dentro de la corporación, organizaciones de carácter sindical. Bilateral porque se celebra también entre dos partes. Oneroso porque va en sí vinculada pues una condición económica. En este caso va pactado un salario. Entonces la persona recibe un salario por la prestación de un servicio. Conmutativo, en el caso de lo conmutativo, quiere decir que se da cuando una parte se obliga con la otra para hacer determinada labor. Entonces hay una contraprestación en el servicio, en el contrato como tal. Sucesivo porque se perfecciona o se ejecuta en el tiempo. Entonces las partes generan un contrato de derecho, un contrato laboral, perdón, que se va a ejecutar ciertas actividades por un tiempo específico o por una duración indefinida. De ahí a que existan los contratos a término fijo o a término indefinido. Y el individual, pues naturalmente cuando se da con una persona en particular. Es muy importante tener en cuenta que dentro de un contrato de trabajo se generan derechos, pero también se generan obligaciones. Entonces, para el trabajador la principal obligación naturalmente es ejecutar las labores para las cuales fue contratada y de esta manera la tendrá que ejecutar de buena fe y bajo las directrices propias del empleador. O sea, el empleador da las directrices de cuáles son las actividades que va a ejecutar el trabajador, naturalmente que se encuentren ajustadas al contrato y que sean causa lícita y objeto lícito. Esa es la principal pues obligación del empleador. De ahí se desprenden pues cada una de las funciones que él te ejecute y que, insisto, el mismo Código Sustantivo del Trabajo lo señala que debe ser realizado dentro del marco de la buena fe. Para el empleador existen pues una serie de obligaciones que ya tienen que ver un carácter patrimonial incluso y también de responsabilidades. Afiliación y pago a la seguridad social, que que además de ser una obligación como empleador, surge como un derecho del trabajador, que hace parte de esos derechos ciertos e irrenunciables que les hablaba anteriormente de los principios. Pago del salario, hay una obligación del pago del salario,
que es la contraprestación que se le reconoce al trabajador por la actividad realizada. Adicional a eso, se han establecido unos pagos también como lo son las prestaciones sociales, vacaciones, entre otros, que la misma ley ha establecido cuáles son y cómo se cancelan. Suministro de lo necesario para la prestación del servicio. Esto tiene que ver con los insumos para que el trabajador pueda ejecutar las labores como tal. Otorgar las licencias remuneradas en los términos de ley. Entonces ya sabemos que hay licencia por maternidad, la licencia por incapacidad, hay una licencia que debe entregar las empresas cuando se va a ejercer para la redundancia, el derecho al voto. Estas licencias pues tienen que ser entregadas, y ha establecido pues una obligación de entregar certificado laboral. Principalmente este certificado laboral ha tomado un poco más de trascendencia con el tema de protección al cesante, porque va a permitir a las personas que al finalizar la relación laboral, ellas puedan postularse al subsidio de desempleo y así obtener los beneficios del mecanismo de protección al cesante que ha establecido la ley. Es muy importante tener estas obligaciones concretas, porque de pronto muchos de nosotros desarrollamos actividades como trabajadores, pero seguramente queremos desarrollar en algún momento actividades como empleador a través de una actividad ya sea económica muy formal. Muchas veces tenemos muchas ideas de emprendimiento y esa idea de emprendimiento nos requiere a nosotros tener personal vinculado, y para eso pues tenemos que hacer realmente los cálculos de cuáles son las obligaciones que adquirimos al momento de convertirnos en empleador. Por el contrario, muchas veces ya tenemos esas calidades de empleadores porque ya hoy estamos desarrollando esas acciones como empleador, sino que de pronto no las hemos formalizado, no tenemos una actividad formal. Creo que hay un micrófono abierto. Por favor, nos colaboran con el micrófono abierto. Ya lo hemos cerrado varias veces y lo vuelven a abrir. Gracias. Por favor, gracias. Qué pena, José. No, tranquilo. Entonces les decía que en muchos aspectos ya nosotros estamos desarrollando esas actividades de empleador porque tenemos alguna actividad económica, y en esa actividad económica pues empleamos a personas y no los hacemos desde el aspecto del derecho laboral. Y allí puede dar aplicación a esos principios que yo le decía al principio, valga la redundancia, como es el principio de la primacía de la realidad. No, porque yo le pago a él alguito para que me haga esta labor o algunas cuestiones, y estamos olvidando que realmente, a pesar de que nos estamos llevando esa relación a través de un carácter civil, pues se van convirtiendo esas labores que él va prestando y esas indicaciones que yo le voy dando, se van convirtiendo en un contrato de derecho laboral, y al momento de una posible reclamación podemos darnos cuenta que nos encontrábamos realmente frente a una relación laboral que habíamos desconocido ciertos derechos, y pues la reclamación se nos va a convertir un poquito onerosa. Cuando queramos pues ya formalizarlo, tenemos que tener en cuenta cómo puede ser el contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser según su forma verbal o escrito, y según su duración puede ser de hora labor, término fijo, término indefinido, ocasional, transitorio, accidental. Verbal, pues las partes pueden pactar efectivamente cuáles son las condiciones a través de las cuales se va a llevar la relación laboral. Usted contrata a una persona. Generalmente, antes se utilizaba mucho, la verdad, antes se utilizaba mucho, pero la misma ley ha establecido que cuando se celebra contrato verbal, se entiende contrato a término indefinido. Y escrito, pues ya es una formalidad donde usted eleva a ese acuerdo de voluntades a un documento escrito, las partes aceptan todas las condiciones que ahí se pactan y determinan cuáles van a ser todas las acciones que se van a llevar a cabo, cuál va a ser la duración, cuál va a ser la forma de remuneración, dónde se va a llevar a cabo la labor, básicamente todos los aspectos generales del contrato de trabajo.
¿Cuál es la mejor forma que usted, si quiere ser empleador, va a contratar? Pues realmente todo va a depender porque la ley no establece que una forma es mejor que otra. Naturalmente la ley no lo dice y por eso existe cualquiera de las dos modalidades. Y pues en materia de TIS usted va a determinar realmente cuál es la labor que usted desarrolla para determinar y entender cuál es la mejor forma de usted vincularlo. Claro está, un contrato a término fijo, si es escrito a término fijo, pues ya usted va a cumplir con ciertas ritualidades, y si es a término indefinido, ya sea verbal o escrito, pues va a tener en cuenta que no va a haber una duración ya establecida entre las partes, sino que se perfecciona, nace un día y finaliza cuando alguna de las dos partes decida finalizar el contrato o por mutuo acuerdo de los mismos. ¿Qué podría cambiar entre el uno y el otro? Pues que al finalizar el contrato de trabajo habrá lugar a alguna posible indemnización que, según su forma, alguna va a ser más onerosa que la otra. En el contrato a término fijo, cuando usted contrata a una persona a término fijo, que naturalmente, repito, debe ser por escrito, porque la verdad es que si usted tiene una persona dentro de su negocio, emprendimiento o dentro de su empresa, porque de pronto ya tiene su empresa formalizada, o porque usted es representante de un empleador, en este momento usted funge como gerente de talento humano, usted funge como gerente, pero tiene algunos contratos verbales, pero cree que es a término fijo, pues no, la primacía de la realidad nos indica otro aspecto. Entonces, si usted tiene un contrato a término fijo, tendrá en cuenta que el contrato a término fijo tiene una duración indefinida que podrá prorrogarse por 3 veces, tres veces consecutivas, y después de la tercera vez, usted no puede prorrogar ese contrato por un periodo inferior a un año. Es decir, que usted celebra un contrato a término fijo inferior a un año, supongamos 6 meses, tiene 3 veces para prorrogarlo, y después de la tercera prórroga, ese contrato se convierte en un contrato a término fijo por un año, no puede ser por un término menor. Algunas veces, pues yo he recibido muchas veces esta pregunta: mire, lo que pasa es que yo tengo 20 años trabajando en la empresa, estoy a contrato a término indefinido. Y uno revisa el contrato y no, es un término fijo. El contrato a término fijo por escrito nunca modifica o cambia a término indefinido por el solo lapso del tiempo, ¿ya? El contrato, pues a término fijo, se mantiene las condiciones y se va prorrogando. Lo único que la norma ha establecido al respecto es que después de la tercera prórroga no puede ser inferior a un año. Muchas veces pasa en las empresas este tipo de circunstancias también, y a veces se reclama. ¿Qué es necesario tener en cuenta cuando ya usted tenga pues su emprendimiento desarrollado, o actualmente trabaja en una empresa o tiene personal a su cargo? Y que también pasa mucho: tengo unas personas a término indefinido y quiero pasarlos a término fijo. Pues bien, realmente esta es una circunstancia particular en que fíjense la importancia que aplican también los principios, las condiciones más beneficiosas. Dentro de una relación laboral, nosotros no podríamos desmejorar las condiciones de un trabajador, porque un contrato a término indefinido, dentro de otros aspectos, también tiene como una estabilidad laboral superior al del contrato a término fijo, porque el término fijo da la posibilidad que al finalizar el contrato se finalice, antes de finalizar el tiempo, mientras que el contrato a término indefinido, al no haber un periodo fijo, pues no se podría terminar en cualquier tiempo, salvo una causa, una justa causa para darlo por terminado. Entonces, en este aspecto, muchas veces hemos encontrado que hay empleadores que dicen: bueno, yo tengo un contrato a término fijo y a término indefinido con mis trabajadores y quiero cambiárselos a término fijo, y lo hacen. Eh,
Pues esto pues tiene un riesgo muy alto porque naturalmente se podría interpretar que hay una desmejora en las condiciones laborales, pues ya se ha resuelto también algunas circunstancias en instancias judiciales, donde pasar de indefinido a término fijo pues desmejora las condiciones del trabajador y mucho más cuando a veces dentro de las empresas se han establecido beneficios para los trabajadores a términos indefinidos. Entonces es muy importante tener en cuenta a la hora que usted va a contratar el personal cuál va a ser el contrato que más le sea pues de beneficio para ambas partes. Tener en cuenta naturalmente que el derecho laboral es un derecho pues bilateral donde ambas partes pues tienen derecho al respeto mutuo de las normas. Dentro de ese marco de las obligaciones, existen también unas prohibiciones para los trabajadores, pues también existen las prohibiciones como tal, pero yo debo tener en cuenta que en algún momento cambio mis condiciones de empleador y pues quiero llevar mi relación como empleador por buen camino. Entonces, para llevarlo por buen camino y evitar este tipo de reclamaciones, yo debo tener en cuenta que no puedo retener dinero sin autorización. Muchas veces, ¿qué pasa? Que dentro de la empresa se perdió una planta o se perdió algún instrumento. Todos los trabajadores que estaban ahí ese día se las vamos a descontar. Naturalmente hay que establecer pues un debido proceso, todas las cuestiones, y se la descuentan por nómina, no hay autorización del trabajador para retenerlo y se les retiene. Esa pues es una práctica prohibida. Obligar al trabajador a comprar cosas del empleador. Entonces el empleador dice, bueno, este mes pues todos vamos a ponernos el jean, el overall, vamos a contribuir y vamos a vender esto para que ustedes los compren. Entonces no podríamos coaccionar la voluntad del trabajador para que compre los insumos propios del trabajador. Afectar las condiciones dignas, imponerle que las relaciones laborales pues se vean bajo aspectos que realmente van en contra de la dignidad del trabajador. No permitir el ejercicio de derechos fundamentales, cuando la persona pues tiene derechos fundamentales y el ejercicio de la labor le, le, le obligue como a realizar actividades que vulneren sus derechos. Por ejemplo, la norma ha establecido dentro de la ley que si no le da, hay que darle permiso al trabajador para ejercer el derecho al voto. Entonces, si no lo otorga, pues nosotros como empleadores, cuando incurramos en esto, estaríamos abocados en un posible responsabilidad que lleve a sanciones. Estos aspectos los tomo generales. Naturalmente, el Código Sustantivo del Trabajo enuncia específicamente cuáles son esas conductas que están prohibidas, pero yo las enmarco en un resumen como para que podamos ser un poquito más amenos y entenderlas cuáles son principalmente esas. Les hablaba pues que muchas veces este tipo de relación pues se da desde la informalidad para efectos del emprendimiento. Nosotros pues la verdad que en Colombia pues muchas veces hemos estudiado algunos casos donde se dice que es muy difícil emprender porque hay mucho trámite o porque hay mucha carga tributaria. Entonces las personas, muchos emprendimientos se quedan como que a media máquina. Hacia el año 2020 más o menos, bueno, igual la pandemia ayudó un poco, pero la mayoría de los emprendimientos que iban surgiendo, más del 80%, el 70% creo que fue, se estancó, y que la pandemia pues tuvo mucho que ver, pero muchas veces también se establecieron pues que el emprendimiento no seguía adelante básicamente al momento de formalizarlo, y uno de los aspectos que también llevaba a no seguir adelante los emprendimientos era la carga prestacional o las obligaciones que se surtían como empleador. Porque naturalmente cuando el emprendimiento va creciendo, seguramente va a necesitar pues principalmente pues la mano de obra, y la mano de obra del personal pues yo debo hacerlo. Si tengo mi emprendimiento formalizado, naturalmente seguir por los conductos legales. Entonces, es importante esto tenerlo en cuenta, que voy a tener en cuenta al momento de realizar pues como una formalización. Voy a pasar un poco rápido por este tema, pues que si bien tiene que ver con aspectos laborales, pues tiene que ver un poco más con el aspecto organizacional de la empresa. Entonces,
cuando yo vaya a formalizar mi emprendimiento, mi labor, o cuando ya yo estoy formalizado y voy a seguir contratando porque ya yo tengo mi personal contratado, yo tengo que conocer cuáles son las actividades misionales, o sea, cuáles son esas actividades propias de la empresa que a mí me van a permitir contratar de la mejor forma el personal idóneo, el personal adecuado y el personal necesario, porque muchas veces está bien, se contribuye con la generación de empleo, pero también muchas veces ocupamos dentro de las actividades que nosotros necesitamos personales que de pronto no son trascendentales dentro de la actividad de producción de la empresa o de la actividad de explotación económica de la empresa y que podamos celebrar algún tipo de otro tipo de contratación para también así, pues se podría llevar un poco mejor la carga que de pronto podríamos tener. Asegurarse de una buena selección del personal, naturalmente esto pues no lo va a garantizar de forma 100%, pero va a permitir que dentro de la empresa pues no haya tanta rotación que generalmente también genera a veces para las empresas ciertos emolumentos adicionales a la hora de pagar liquidaciones, de pagar indemnizaciones por las finalizaciones de los contratos. Entonces, cuando uno generalmente hace pues un buen proceso de selección, tener en cuenta que la persona cuente con capacidad técnica, con experiencia, buenas referencias, entre otros. Aunque finalmente las referencias como que han perdido un poquito, lo pongo entre comillas, pues un poquito como que de valor porque las referencias no podrían ser objeto de una negación, de una vinculación. De hecho, con antelación hay ciertas normativas que está prohibida o está restringida las listas negras. Generalmente a veces las empresas guardan en sus bases de datos los archivos negativos de los trabajadores. Bueno, las empresas no, muchas veces pasa, entonces se comunican y por tratamiento de datos y protección de, de las personas como ciudadanas también, pues trata de que estas referencias negativas no sean objeto. No se puede poner dentro del certificado laboral experiencias negativas del trabajador. Eso no lo vayan a hacer nunca porque realmente vulneraría el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el buen nombre. Y esto, el último con el primero, contratar personal necesario para realizar las actividades. Cuando estamos realizando algún tipo de actividades, como le digo, de pronto necesito cierto personal, tratar de contratar el personal necesario para la misma, en caso tal, pues tenga algunos inconvenientes para la formalización del empleo. Esta parte es muy fundamental porque realmente se presenta mucho en el desarrollo de las actividades económicas dentro del derecho laboral. Muchas veces algunas empresas, algunas personas naturales, al momento de desarrollar una actividad específica, contratan a la persona y se encuentran al momento de contratar lo que hago. Si lo contrato a través de contrato laboral o lo contrato a través de un contrato de prestación de servicio. Y muchas veces, hoy es conocido que se prefiere el contrato de prestación de servicio porque genera pues menores emolumentos para el empleador que el contrato laboral. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no está bien ni está mal, solamente que hay que determinar realmente el objeto del contrato, las funciones que se desarrollan, la forma en que se ejecuta el contrato para yo determinar realmente cuál es la vinculación que yo debo hacer. Porque realmente voy a utilizar una palabra no muy bonita, pero se ha satanizado el contrato de prestación de servicio y se ha dicho que el contrato de prestación de servicio es una forma de evadir las obligaciones como el empleador, es una forma a través de las cuales se cercenan algunos derechos. No, o sea, realmente el contrato de prestación de servicio es una modalidad válida de contratación dentro del ordenamiento jurídico, pero naturalmente va a depender de la forma en que se va a ejecutar el contrato en la relación contractual. Y el contrato laboral, pues naturalmente está definido también para una relación de carácter laboral que se va a llevar a cabo a través del derecho laboral, mientras que el contrato de prestación de servicio se lleva a través de la regulación del derecho civil.
Esa es una de las principales diferencias que hay. El contrato pues, de laboral lo lleva una relación, nace una relación, un vínculo que se regula por el derecho laboral, mientras que el contrato de prestación de servicio se va a regular por las normas que se establecen dentro del derecho civil, porque es un contrato civil. ¿Dónde está la confusión entre cuándo tengo un contrato laboral y cuándo tengo un contrato de prestación de servicio? Yo tengo que verificar en ambos, perdón, los elementos esenciales del mismo. Para ambos contratos le aplican los elementos generales, los que veíamos aquí. Para ambos le aplica capacidad, consentimiento, causalísimo. Pero aquí es donde yo tengo que identificar cuando estoy frente a un contrato laboral y cuando estoy frente a un contrato de prestación de servicio. Ambos tienen una actividad. Usted como empleador puede contratar una actividad personal de una persona para que ejecute ciertas labores, ¿ya? Específicas. O usted puede ser contratado por otra persona o por una persona jurídica para establezca ciertas actividades específicas. Como por ejemplo, yo puedo celebrar un contrato de prestación de servicio de una asesoría con una empresa. Y la empresa yo voy a prestarle la asesoría bajo mi independencia, bajo mi autonomía, y ese contrato se va a llevar por la parte civil. Entonces yo tengo mi oficina de abogado, donde trabajo con varios abogados, llego a una empresa, ofrezco mi portafolio de servicios, a la empresa le gustó lo que yo hago, a la empresa le gustó lo que yo digo y suscribimos un contrato de prestación de servicio y la empresa me dice, bueno, yo necesito que usted me asesore en los aspectos laborales. Entonces usted que tiene un negocio, digamos, de gastro y bar, que hoy tienen mucho auge, un restaurante o tiene un bar, entonces usted va a llevar su contratación, tiene varios restaurantes, pues mi empresa lo asesora y yo estoy desde la parte externa, contrato de prestación de servicios. Pero si usted tiene una empresa donde necesita internamente pues un abogado y usted dice, no, yo necesito un abogado interno que me haga toda la parte del soporte jurídico de la caja, la contratación laboral, los contratos de la corporación, de la empresa como tal, me verifique las licencias, todas estas cuestiones y yo lo voy a vincular laboralmente. Entonces, aquí es donde empieza la diferencia. Mientras que en el contrato de prestación de servicio la persona desarrolla sus actividades de forma libre, autónoma, independiente, en el contrato laboral ese trabajador las desarrolla bajo una subordinación. ¿La subordinación qué es? Bajo la orden de una persona. Entonces, en ese caso, bajo las órdenes del jefe. Cuando yo estaba como asesor, mientras le prestaba mis servicios asesores, yo lo hacía autónomo desde mi oficina, no cumplía horario, porque ahorita les hablo qué es lo del horario, porque muchas veces confundimos horario con subordinación, no necesariamente. Entonces, yo no cumplo horario, yo presto mis servicios en el marco en lo que fue contratado, ahí hay contrato de prestación de servicios, pero mientras yo tengo una subordinación, mientras mi jefe me diga cómo tengo que hacer las actividades, mientras mi jefe me diga, mira, aquí tienes esta actividad, tienes que responder por ello, ya ahí se convierte ese contrato en contrato laboral. En ambos hay una remuneración. En el contrato laboral, el empleador paga salario y en el contrato de prestación de servicio cancela honorario. Muchas veces hemos escuchado, es que yo cumplía horario, por eso enseguida ya tengo contrato de trabajo. El horario es uno de los elementos que va a aprobar la subordinación, pero no necesariamente a través de un cumplimiento de un horario se puede dar realmente que exista un contrato de trabajo, porque muchas veces el horario puede estar determinado por una directriz técnica dentro del contrato de prestación de servicio, ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy a mí me dijeron que yo tenía que venir a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y yo voy a dar pues una charla, vamos a hablar de los tips del derecho general y prácticamente hoy estoy hablando bajo una directriz de que a las 4 de la tarde. Pero por el solo hecho de yo estar a las 4 de la tarde, porque me dijeron que era a las 4 de la tarde, ya enseguida tengo contrato de trabajo.
¿Estoy cumpliendo un horario? Sí, estoy cumpliendo un horario, pero naturalmente ese horario yo lo estoy cumpliendo porque ese horario fue el que se fijó para desarrollar las actividades. Por eso es muy importante tener en cuenta que no siempre que haya cumplimiento de horario, inmediatamente va a haber contrato de prestación de contrato laboral. Ejemplo, los trabajos especializados. Los trabajos especializados, usted, bueno, el mismo contrato pues de un contrato de un profesional de un servicio. Usted contrata a un profesional de un servicio para que ejecute determinada hora en determinado lugar, pero ese lugar solamente abre de 2 a 4. De 2 a 4, en ese lugar solamente está abierto de 2 a 4. Pues usted va, presta su servicio de 2 a 4 con su autonomía, con su independencia, porque ese es el lugar en que puede desarrollar las actividades, pero no necesariamente por el hecho que se presente de 2 a 4, ya inmediatamente exista subordinación. La subordinación la va a determinar es el cumplimiento de órdenes específicas por parte del empleador. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque eso va a determinar al fin y al cabo cuáles son las responsabilidades en cada uno de los contratos. En contrato de prestación de servicio, pues ya no va a haber la carga prestacional, la carga de salario, remuneraciones de horas extras, porque simplemente como no hay horario, pues no hay lugar a horas extras. Mientras que en el contrato de trabajo, ya sí usted tiene que cumplir con todos los emolumentos que denota el contrato de trabajo: salario, vacaciones, primas, cesantías, dependiendo de los ingresos salariales, tendrá que reconocer también el auxilio de transporte. O sea, todo el marco que se da para el calzado, dependiendo del salario, perdón. Todo ese marco que se da dentro del derecho laboral, usted lo va a tener en cuenta para la hora de terminar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, existe una tercera forma de contratación que hace parte del contrato civil y que usted lo puede utilizar, que es la tercerización o subcontratación. La tercerización o subcontratación es cuando usted toma una actividad y la terceriza. ¿Qué quiere decir eso? Una misma actividad que usted puede prestar usted a través de sus empleados, se la designa a un tercero, ¿ya? Y eso se puede dar a través de un outsourcing, que viene de un término inglés que significa subcontratar, o contratación de la mano de obra, que es lo que llamamos pues las empresas bolsas de empleo o las empresas pues de trabajadores de misión. A través de un outsourcing usted contrata con una empresa específica o una empresa de una obra especializada determinada actividad, mientras que a través de una bolsa de empleo o una tercerización usted contrata unos trabajadores o un servicio, pero unos trabajadores en misión. Usted contrata la mano de obra para una actividad específica. A través del outsourcing, como les decía, es muy necesario tener en cuenta algo, que usted va a contratar una especialidad y ese debe ser diferente al objeto propio del negocio. Usted como emprendedor, o si ya tiene una empresa formalizada, dentro de su actividad de producción puede tener actividades que no son propias del objeto de la empresa. Le pongo un caso. Usted de pronto tiene una empresa donde fabrica insumos para restaurantes, papas, no sé, embutidos o algo. Su actividad principal es fabricar los embutidos como tal, fabricar las papas, hacer las papas, hacer los plátanos que vienen en sobres o algo así. Su actividad no es hacer empaques. Entonces, en ese caso, usted podría, a través de un tercero, contratar esa fábrica de empaques. Entonces, usted contrata esa fábrica de empaques que le empaque pues el producto que usted hace y presta, ese tercero le presta ese servicio especializado a usted. Lo que no puede hacer es que dentro de su actividad misional contratar a un tercero para que lo haga. Como por ejemplo, si usted tiene un restaurante, y aplica las actividades propias del restaurante, entonces el chef va a estar todos los días allí presente
cumple su horario, cumple sus directrices, entonces usted dice voy a hacerle el contrato de prestación de servicio. O usted tiene una fábrica, una constructora, usted tiene una constructora, usted es propietario de una constructora, entonces usted contrata a los maestros de obra, de albañilería a través de contrato de prestación de servicio o a través de un outsourcing o a través de una tercerización. Eso no lo podría hacer porque naturalmente eso hace parte de su objeto contractual como tal y ahí sí vendría pues ciertas vulneraciones a los derechos fundamentales del trabajador por violación pues a las reglas de contratación. Finalmente quiero pues tomar un casito que seguramente ya muchos de nosotros lo conocemos porque de alguna u otra forma lo hemos experimentado y ya desde ahí tenemos las capacidades o las facultades de empleador. Hoy tenemos el trabajador del servicio doméstico, que es un desarrollo que ha venido surgiendo dentro del marco de lo legal y desde la jurisprudencia para la protección de los derechos del trabajador del servicio doméstico. Antes algunas veces le llamábamos la muchacha o el muchacho del servicio. Ya hoy, pues ya ellos tienen prácticamente las calidades propias de un trabajador. Ese trabajador de servicio doméstico es una persona natural que a cambio de una remuneración presta servicios personales de manera directa, habitual, continua subordinación o dependencia a una o varias personas naturales para ejecución tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y labores propias del empleador. Estos pueden ser internos, externos o por días. Internos, cuando la persona no está en la casa, generalmente se queda, le damos pues habitación y está internamente. Los externos, cuando no perduran en la casa, y por días, cuando simplemente van unos días a ellos. Los internos no quiere decir que trabajen 24/7. Los internos tienen su duración máxima de 10 horas, por lo cual muchas veces se le debe garantizar su periodo de descanso. ¿A qué tienen derecho? Pues salario, igualmente tiene que ser sobre la base del salario mínimo. Tienen auxilio de transporte cuando su salario es hasta 2 salarios mínimos, siempre y cuando sean trabajadores externos. Descanso, como vacaciones dominicales festivos, prima de servicio, tienen auxilio de cesantía, intereses sobre la cesantía y tienen derecho a calzado. Finalmente, hay un trabajador dependiente por periodos inferiores a un mes en los cuales se les ha establecido también unos derechos. A ellos se les debe garantizar sistema de salud y pensión riesgos profesionales, incluso subsidio familiar. ¿Qué pasa con estos trabajadores? Y seguramente a más de uno le ha pasado. Muchas veces escuchamos, mira, no me afilias a salud, como son periodos inferiores a un mes, esto se tiene que dar de esa forma. No me afilias a salud porque yo estoy vinculado al sistema subsidiado. Entonces, eso es permitido dentro de este tipo de contrato, pero yo tengo la obligación de afiliarlos a pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar y los aportes. Con este tipo de contrato yo lo puedo hacer dependiendo de esta tabla que ya se ha establecido. Si el trabajo es entre 1 y 7 días, la cotización mínima, una cotización mínima semanal. Si es entre 8 y 14, 2 cotizaciones. Si es entre 15 y 21, 3 cotizaciones y más de 21, las 4 cotizaciones mínimas. El sistema de pensiones, el ingreso base a calcular la cotización mensual de los trabajadores quienes se aplica este precepto será correspondiente a un cuarto de salario. Una cotización es un cuarto de salario. 2 cotizaciones serán 2 cuartos de salario. Pero el contrato nunca deberá ser superior al periodo de un mes. Realmente, pues, esto es una parte de lo que les quería compartir. Es un tema bastante amplio. El derecho laboral es amplio. Cada día existen regulaciones que impactan la relación laboral y es muy importante tener en cuenta que esto debe hacerse cada día más dentro de la legalidad. Entonces, sé que seguramente quedaron algunos aspectos por pronunciarme, sé que habrá muchas más inquietudes
Y bueno, la idea es que ojalá más adelante también tengamos una oportunidad, si nos encontramos por ahí con mucho gusto, mi contacto para estamos y cada vez que hay una actualización, pues con mucho gusto disponible para lo mismo. Súper. José, por acá tenemos varias preguntas en el chat. Ok, Vamos aquí a tomarnos 5 minuticos para responder sí. rápidamente algunas preguntas. Dice que si el contrato es a término fijo, se puede pasar a obra o labor realizando un otro sí una vez se finalice con previa notificación del el contrato. Bueno, a ver, el contrato por obra o labor también es un contrato a término fijo. Es muy importante tenerlo en cuenta porque naturalmente el contrato por obra o labor tiene un extremo temporal final y es que está determinado por la duración de la obra. A veces él dice, no, es que es término indefinido por cuanto no se podría definir cuándo va a determinar la obra. Pues bien, hay alguna parte de la doctrina que ha determinado que incluso sí se podría definir, porque generalmente muchas obras se establecen a través de periodos, a través de plazos, entonces el término sí podría ser computable y no se convertiría pues en término indefinido. ¿Qué pasa dentro de un contrato a término fijo y un contrato por obra o labor? La primera es pues que naturalmente tú tienes la garantía dentro del primero que el contrato va a rendir las ritualidades del tiempo, que se debe respetar las condiciones pactadas del tiempo. No te podrían terminar el contrato antes del mismo. Dentro de la obra o labor no podrías terminar en principio un contrato laboral sin justa causa, sino hasta tanto finalice la obra o labor contratada. ¿Se podría modificar después de liquidado? A ver, ¿qué pasa en estos aspectos? Tendrías que determinar las condiciones propias del contrato. No te podría decir, sí, no, no lo hagas. En principio yo determinaría que no sería favorable hacerlo, naturalmente porque muchas veces el contrato laboral a término fijo genera mayores garantías para el trabajador que una prerrogativa por obra o labor, porque por obra o labor naturalmente podría ser por un término inferior al que está en el contrato a término fijo inicial y ya no podrías modificar esas condiciones de derecho adquirido. Fíjense que nos vamos a los principios, a un derecho adquirido que ya se adquirió, valga la redundancia. Entonces le voy a poner un ejemplo. Una persona que viene por contrato a término fijo, que ya sus 3 prórrogas se le vencieron y ya tiene contrato a término fijo por un año. Entonces tú dices, voy a liquidarle este periodo porque ya le liquido el contrato y después lo contrato por obra o labor, pero resulta y pasa que por obra o labor que viene son 6 meses, entonces tú le finalizas el contrato por 6 meses y le queda pues de bien, o sea, el trabajador dice, oye, pero pues el contrato a término fijo, a mí me tendría que contratar por un año y ahora por acá me estás contratando por 6 meses. ¿Qué te podría pasar? ¿Cuál podría ser ese escenario? En el caso de que la persona entre en un eventual litigio, él podría demandar, ya viene otro principio, la primacía de la realidad, y te podría decir, mira, lo que pasa es que me hiciste una simulación del contrato, ya, ese contrato no es válido porque me desmejoraste mis condiciones, a pesar de que me hayas liquidado, me hiciste un contrato, no hubo solución de continuidad, y me desmejoraste mis condiciones porque ahora me contrataste por un tiempo menor. Entonces, es un riesgo que tú puedes correr por el cual yo no recomendaría hacer este tipo de modificación. Ok, acá hay otra pregunta que yo creo que ya la contestaste de manera clara. Si después de liquidado un contrato a término fijo se puede volver a contratar a la misma persona, pero dentro de 15 días o meses, o hay Bien, que esperar algún tiempo prudente. no, realmente ¿qué pasa? Que a veces se utiliza esta figura hay un término que se llama la solución de continuidad. Solución de continuidad es, hay tiempos que va dentro de un contrato a otro para determinar la permanencia en el tiempo dentro de los contratos y verificar si hay, como su nombre lo indica, continuidad. Algunas empresas dicen, bueno, para no determinar la antigüedad del trabajador, yo le finalizo el contrato, dejo o ceso durante un periodo prudencial y lo vuelvo a contratar y ese contrato que celebro nuevamente ya no tendría nada que ver con el otro. El término de 15 días, de un mes, de 40 días, pues realmente dentro de la ley como tal no lo establece. Si yo tengo 15 días y lo vuelvo a contratar dentro de los 15 días, muchas veces ha pasado, se los digo si en la sentencia las podemos encontrar, que ese término de 15 días pues no es prudencial y lo que se busca es como una ficticia, un ficticio rompimiento de la relación laboral, la cual nunca existió. El juez declara allí, insisto, otro de los principios,
primacía de la realidad. A pesar de que haya existido dentro de las partes un acuerdo para finalizar del contrato, realmente nunca existió, porque 15 días pues no fue suficiente para realmente determinar si hubo o no hubo una continuidad del contrato, y generalmente ante la duda, ahí viene otro de los principios, por eso hice mucho énfasis en la aplicación de los principios, y ante la duda si hay o no hay continuidad, pues la duda va a ser a favor del trabajador. Entonces, hay algunas empresas que dicen, bueno, yo no quiero tener a los trabajadores con tanto tiempo de antigüedad, aplicando de pronto también dentro del plazo del tiempo para prescripciones de los derechos. Dicen, bueno, dentro de los 15 días o dejo pasar un mes. Pues realmente debe existir un tiempo prudencial entre el uno y el otro para determinar que no hay continuidad, porque a veces los contratos dentro de 15 días, pero va a seguir en el mismo cargo, ejecutando las mismas obras, bajo el mismo salario y todas esas cuestiones. Entonces el juez dice, no, aquí no hubo realmente una ruptura de la relación, aquí lo que hubo fue una terminación ficticia y por lo tanto yo voy a reconocer la continuidad. Entonces, si ustedes van a finalizar un contrato, que realmente pues finalice, y si necesita continuarlo, pues es un tiempo prudencial, después de un mes, después de 2 meses, podría verificarse la viabilidad del mismo. Listo, bueno José, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todos estos conocimientos, por atendernos. Esperamos poder tenerte nuevamente por acá en M-Learning de Desarrollo Empresarial. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta el final. Y el video, por una parte, pues será enviado, la grabación será enviada a sus correos y pues también lo pueden ver en el canal de YouTube de nuestra caja de compensación Confenalco. Listo, muchísimas gracias para todos. José, nuevamente muchas gracias, de verdad. Que tengan una feliz tarde. Bueno, encantado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Chao.